Ya sabemos de qué vamos a hablar, los que habéis estado el viernes pasado, y los que no, pues estamos en la segunda parte, en la segunda enseñanza del pacto davídico. Bien, pues bueno, de nuevo buenas tardes, y buenas tardes a las personas que nos siguen a través de nuestro canal. Y como antes hemos orado, pues deseamos que Dios sea honrado y que nosotros seamos bendecidos a través de su palabra. Vamos a continuar con la segunda parte, o el segundo tiempo, que nos está ocupando en nuestro apartado, digamos, nuestra clase, en las que estamos estudiando la doctrina de la escatología, la doctrina de los últimos tiempos. Y hoy vamos a seguir con lo que nos ocupó el viernes pasado, que es el pacto davídico. Hemos visto que para una buena interpretación, para que un estudiante de escatología trate de poner en orden, en cierta manera, el desarrollo, el itinerario, para comprender verdades tan importantes y usar esta ciencia teológica o esta parte de la teología para poder comprender asuntos que tienen que ver con los últimos tiempos, es de vital importancia la idea interpretativa. Es de vital importancia la seriedad con la Biblia. Es evidente que personas que no toman en serio la Biblia, que no tienen tiempo con la Biblia, se les va a hacer muy difícil entender este tipo de verdades, este tipo de contenidos, porque requieren comprensión y conocimiento bíblico, conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Creo que en lo que llevamos estudiando juntos estamos alcanzando cierto equilibrio, estamos alcanzando a la vez también cierto entendimiento juntos, y se nota porque desde cuando empezamos ahora, evidentemente ya vemos que hay una familiaridad en la vida de algunos hermanos y hermanas, y evidentemente una familiaridad que va acompañada de un interés genuino y real por estas verdades. Yo te animo a que no te atranques en aquellas cosas que no entiendes. Yo te animo a que no te desalientes en asuntos tan importantes como el futuro relativo a los eventos que sucederán cuando Cristo regrese a esta tierra. Pero como hemos visto juntos, la escatología es algo más que la segunda venida de Cristo. Es algo más que el libro de Apocalipsis o de Daniel, o incluso de algún profeta más. Hemos visto que la escatología se compone de todo lo que la Biblia contiene, y podemos ver aspectos escatológicos desde las primeras páginas de la Escritura. La primera promesa gloriosa la encontramos en Cristo Jesús. Y evidentemente estamos hablando de 3 capítulos de la Biblia, cuando realmente todavía pasarían muchos siglos y milenios hasta que Cristo nacería. Y por supuesto, también encontramos verdades escatológicas desde los primeros compases de la Escritura. Cuando tratamos de entender la escatología, como digo, es importante la interpretación. Y en la interpretación estamos abogando por una interpretación literal, o sea, una interpretación normal, una interpretación que lleva una gramática correcta, una exegesis correcta, una interpretación que realmente no descompone el texto, sino que realmente lo trae en una manera clara a nuestro entendimiento y a nuestros sentidos interpretativos. En el estudio del milenio, que es ahora mismo donde hemos quedado, hemos visto que no solamente podemos hablar del milenio en una manera reducida. Tenemos que ver el milenio desde lo que la Biblia en sí misma habla del milenio. Y hemos visto que para poder hablar del milenio tenemos que entender que hay otras posturas diferentes a la interpretación que nosotros, o que yo estoy tratando de darle en lo que estoy exponiendo, y que realmente merecen todo nuestro respeto. Pero evidentemente no podemos aceptar que desde una postura contraria a una idea literal y terrenal del milenio, sencillamente digan que un premileniarista convencido de que en esta tierra va a haber un periodo de 1000 años en los que Cristo reine en Jerusalén, únicamente tengamos una porción de la Biblia, como es Apocalipsis 20, entre los versículos 4 y 6. Hemos visto que no.
No estamos tratando de echar contenido del Antiguo Testamento para dar fuerza a una expresión que sabemos sale únicamente en el libro de Apocalipsis. Pero no estamos hablando de ese término como tal, estamos hablando de un reino que es profetizado, de un reino que tiene que ver con el Mesías, de un reino que tiene que ver con esta tierra, de un reino que tiene que ver con una nación que es Israel y de un reino que tiene que ver con una simiente y una descendencia en la cual Cristo será el cumplimiento de todas esas promesas físicamente, evidentemente en un cuerpo humano. Entonces, cuando estamos viendo estas cosas y las estamos contemplando a la luz de la palabra de Dios, entonces concluimos que cuando hablamos del milenio estamos hablando de algo que claramente es concebido en la Escritura y que interpretar literalmente da mucho más sentido a la Biblia que espiritualizar o alegorizar la Escritura. Que cuando nosotros tratamos de dar sentido literal, entonces estamos dándole al texto el sentido que Dios quiere que se le dé, claro, siempre bajo los argumentos y la dirección del Espíritu Santo. Entonces hemos visto que para poder comprender el milenio en una manera amplia necesitamos entender los pactos. Y hemos podido venir a través del pacto abránico, a través del pacto palestino y hemos llegado al pacto davídico, donde nos hemos quedado el último viernes y donde vamos a arrancar en esta tarde. Volvemos de nuevo al contexto del capítulo 7 del segundo libro de Samuel, y ahí estamos donde tenemos contenido este pacto en su digamos, parte principal, y donde realmente se nos enseña ya con claridad las intenciones de Dios, la propia razón por la cual Dios está estableciendo este pacto y todo lo que conlleva y el alcance de este pacto. Hemos visto que en el pacto abránico y en el pacto palestino el concepto de tierra y de descendencia está claro y se está repitiendo. Hemos visto y tenemos que tener muy claro que el pacto original, o sea, cuando estamos hablando del pacto original es el pacto origen, es el pacto abránico. Y todos los demás pactos sencillamente son como amplificaciones, ¿sí? Son como formas de volver a hacer sonar las verdades que están implicadas en el pacto original. Y por lo tanto hemos visto que si el pacto original es de carácter incondicional, los demás pactos que se caracterizan por la condición de eternos tienen que ser también pactos incondicionales. Entonces hemos visto que a través del pacto abránico la tierra y la descendencia está muy clara. Por otro lado, hemos aceptado también que lo que nosotros estamos haciendo es estudiar los apartados escatológicos de los pactos, no la totalidad de lo que el pacto es, porque son, por ejemplo, el pacto abránico es mucho más amplio. Entonces nosotros estamos centrándonos en el aspecto, en el apartado escatológico de estos pactos. Entonces, en este lado podemos ver que esa reiteración o repetición o amplificación de lo que ya vamos a ver de nuevo aquí en este pacto davídico, no solamente repite los principios fundamentales de promesa de tierra y de descendencia, sino que aquí ya, como hemos visto el viernes anterior, encontramos tres elementos importantes y a partir de aquí vamos a continuar. Entonces hemos visto que aquí tenemos los términos casa, reino y trono. El pacto davídico es un pacto importantísimo para dar a la idea interpretativa literal del milenio sentido, ya que es el pacto que habla con más claridad acerca del reinado del descendiente de David que se sentará en el trono de David. Entonces, volvemos de nuevo a leer nuestro contexto. Estamos a modo introductorio y seguiremos avanzando con la ayuda de Dios. Él edificará casa a mi nombre. Él viene diciendo, dice, y cuando tus días sean cumplidos, los días del rey David, y duermas con tus padres, o sea, fallezcas, mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de tu descendencia según la carne,
de tu sangre, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto es un paralelo perfecto con el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 3, donde el propio apóstol Pablo, entre otras cosas, viene a decir lo siguiente. Él está en la introducción a la carta a los romanos, y él está predicando el Evangelio. Un evangelio que ya ha sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras, o sea, hablando del Antiguo Testamento, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, viene a decir exactamente lo que aquí nos dice el Antiguo Testamento, el cual procede de tus entrañas. O sea, es un descendiente según la carne. Entonces Pablo claramente reitera y nos dice que Jesucristo es un descendiente según la carne del rey David. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este asunto bastante importante. Y ahora tenemos en el verso 13, él edificará, después de decir afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Esto es un asunto importante. Si recordáis, en el último estudio yo puse a David como el principio de la monarquía, ¿sí? Sabemos perfectamente que el principio de la monarquía no fue David, fue Saúl. Saúl es el primer rey de la monarquía unida. Pero evidentemente este texto nos enseña que en el propósito de descendencia, en el propósito de todo lo que tendría que venir en la posteridad, únicamente David es el punto de partida, ¿sí? Y es por esto que ponemos a David como un punto de partida, no porque históricamente él fuera el primer rey de Israel. Estas cosas son importantes y tenemos que entenderlas. En la misma manera, cuando nos encontramos a Sedequías como ese último rey de Judá antes del cautiverio, yo también os dije, ya no vemos otro rey. Evidentemente, el siguiente descendiente es Zorobabel. Zorobabel es un descendiente de Judá, es un descendiente de David, pero no figura como un rey sentado en el trono. Y Herodes, evidentemente, no es un rey legítimo. Por lo tanto, no lo mencionamos como a Saúl. ¿Entendemos esto, no? O sea, Herodes es edomita, no es ni judío. Entonces, por eso no le contemplamos como ese rey. Después de Sedequías, en ese periodo sin reyes, Jesucristo será el cumplimiento de quien se sentará en el trono. ¿Sí? Y ahí llegaremos. Bien. Entonces vemos que la misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl. O sea, Dios desechó a Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hemos visto que los versos 13 y 16 son versos de carácter cristológico, tienen que ver con un asunto profético relativo en el cumplimiento únicamente en Cristo. Entonces, este pacto se ha cumplido parcialmente, pero no se ha cumplido totalmente. Este pacto lo tendremos que interpretar literalmente, y literalmente tuvo un cumplimiento parcial. O sea, ¿qué es el cumplimiento parcial? Salomón cumplió parcialmente este pacto, y Salomón tiene parte en lo que aquí estamos leyendo y en lo que aquí estamos hablando en esta tarde. Él es el descendiente de David, él edificará ese templo y él se sentará en el trono, y él será castigado por su desobediencia. Pero en el caso del descendiente que será afirmado eternamente, ese será Jesucristo. ¿Sí? Amén.
Entonces, recordamos el aspecto histórico, el momento en el cual David pues trata de edificar un templo, de traerle a Dios una casa más digna de la que tiene, ya que él vive en un palacio y Dios vive entre pieles, y vemos claramente que a él no se le concede esto. Entonces, en medio de todo, sucede la declaración pactal que estamos leyendo. Recordar, David tendría un hijo que le sucedería, ¿os acordáis? A él, y establecería su reino. Salomón construiría el templo en vez de David, y el trono sería establecido para siempre. El trono no sería quitado a Salomón, aunque sus pecados justificasen el castigo. ¿En qué sentido no sería quitado? No fue quitado en el sentido literal, porque a Salomón no se le apartó del trono, ni tan siquiera sufrió la división del trono, que fue una consecuencia de su maldad, y evidentemente no se afirmó su trono en el sentido de la propia descendencia que es Cristo. Entonces aquí vemos estas tres palabras: casa, trono y reino serían establecidas para siempre. Ahora, hay algo que tenemos que ver con mucha importancia. Hemos visto que los pactos anteriores se están construyendo sobre las palabras tierra y descendencia. Hemos visto que este pacto se establece sobre casa, trono y reino, ¿sí? Entonces ahora tenemos que hacernos algunas preguntas. Y esta sería bueno que las pudiéramos contestar. Primeramente, este pacto es importante para Israel en cuanto al Antiguo Testamento y es muy importante para el estudio de la cristología en el Nuevo Testamento. Importante para Israel en el Antiguo Testamento, importante para el estudio de la cristología en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿habrá un milenio literal? ¿Es la iglesia el reino? ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Será reunida y restaurada la nación de Israel bajo la dirección de su Mesías? ¿Es el reino presente o futuro? Este pacto contesta estas preguntas. Vuelvo a repetir las preguntas. ¿Habrá un milenio literal? ¿Es la iglesia el reino? ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Será reunida y restaurada la nación de Israel bajo la dirección de su Mesías? ¿Es el reino presente o futuro? Este pacto nos contesta estas verdades. ¿Qué hemos dicho? Evidentemente, estamos ante una disyuntiva, ¿no? Por un lado, hay la interpretación de que Jesucristo hoy está sentado a la diestra del Padre y que evidentemente está reinando, ¿sí? Y que eso es por ende y por extensión la promesa que se le ha dado a David. O sea, parte del pacto se cumplió en Salomón y el aspecto profético del pacto se cumple en Jesucristo resucitado, ascendido, glorificado y sentado en el trono de Dios. Bueno, sabemos perfectamente que esto es es forzar la propia interpretación, ya que el trono de Dios no es el trono de David. No tenemos ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que realmente nos diga que el trono de Dios es el trono de David. Y tenemos muchos versículos en la Biblia para entender que el trono de David claramente habla de un trono terrenal. Hemos visto que este aspecto se nos presenta casi 59 veces en el Nuevo Testamento. Y no encontramos un solo texto donde realmente podamos afianzar que este reino es lo que hoy Jesucristo es sentado a la diestra del Padre. Recordamos que es el propio salmista quien nos enseña que siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Por lo tanto, en este sentido no tiene un reinado absoluto. Está reinando porque es el rey, está reinando porque es el Señor, está reinando porque es Cristo, está reinando porque es Dios, está reinando porque es el Hijo del Hombre resucitado y glorificado y sentado a la diestra del Dios Padre. Pero no estamos viendo que hay un reinado total y absoluto más allá de una interpretación espiritual.
Entonces, una interpretación espiritual no alcanza realmente a poder satisfacer lo que aquí nos estamos encontrando. Entonces, si Cristo es el descendiente de David, que se va a sentar en el trono de David, necesitamos un trono físico, necesitamos un espacio físico, necesitamos un reino aquí, físico en esta tierra, claro, de carácter espiritual. Porque el milenio será un tiempo muy espiritual aquí en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vamos dándole un sentido literal a la Biblia y de repente lo que es literal deja de ser literal y lo cumplimos y decimos, bueno, tal milenio no existe, no hay milenio, lo que hay es lo que hay, Cristo reinando hasta que Él vuelva y establezca las pautas del estado eterno de las cosas. Lo que hay sencillamente es un Cristo hoy reinando y la Iglesia ganando tiempo, ganando espacio, ganando terreno en este mundo y mejorando un mundo que no mejora. Y por lo tanto Cristo en su regreso termina, concluye, culmina todo lo que es el milenio. Bueno, no, se me hace difícil, viendo todo lo que tenemos delante de nuestros ojos, para mí, el desactivar principios y promesas tan maravillosas, aunque evidentemente estén relacionadas directamente con Israel. Veremos, si tenemos tiempo, de cómo realmente están hoy interpretándose algunas palabras como las propias del Señor Jesús cuando dice, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, creo que darle un sentido espiritual a un trozo y darle un sentido literal a otro trozo se me antoja un poquito extraño. Si empiezo literal, creo que tengo que terminar literalmente. Cuando lo que estoy leyendo me permite ser literal aún en el propio cumplimiento o en la propia idea de la profecía. Amén. Entonces hemos visto de qué trata el asunto del trono y hemos visto de qué trata el asunto de la casa y el asunto del reino. El asunto del trono tiene que ver con el aspecto material. No tiene que ver con el aspecto material de donde se sentó Salomón. Tiene que ver con la dignidad y el poder supremo de ese rey. Y evidentemente David es un tipo y Cristo es su cumplimiento. Hemos visto el aspecto de la casa, la posteridad de David, los descendientes físicos, que jamás serían muertos del todo ni desplazados por ninguna otra estirpe, por ningún otro linaje, por ninguna otra familia, sino que la descendencia de David sería para siempre la descendencia real. Y en la misma manera el reino. Hay un apartado que tiene que ver con el lado político y físico del tiempo de David aquí en la tierra, pero sabemos perfectamente que también tiene que ver con una autoridad, con un gobierno que nunca será quitado en la propia posteridad de David. Un derecho a gobernar que jamás será transferido. ¿Por qué? Porque descansa sobre la fidelidad pactal de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar un poquitín más y vamos a ir al Salmo 89. El Salmo 89 es un salmo donde estuvimos un poquitín el último viernes, pero tiene mucho que decirnos todavía. En este estudio repetiremos textos, por supuesto. Este salmo es un salmo mesiánico real, es como se le llama a estos salmos, mesiánico real. Tiene que ver con rey y tiene que ver con Mesías. Entonces podemos ver que aquí en este salmo vamos a encontrar dos asuntos de vital importancia en cuanto a lo que es la literalidad
y en cuanto a lo que es la incondicionalidad. Entonces, en medio de la incondicionalidad, ¿qué quiere decir la incondicionalidad? Que lo que Dios está diciendo se cumplirá sí o sí. Esto es lo que quiere decir un pacto incondicional. Independientemente de lo que la persona que es objeto del pacto haga, se va a cumplir lo que Dios dice, porque el pacto no descansa sobre la voluntad de hombres, sino sobre la fidelidad de Dios. La condicionalidad significa que el pacto o lo que promete el que está llevando a cabo el pacto se cumplirá dependiendo de la obediencia y de las actitudes que haya hacia este pacto. Por eso el pacto de Sinaí es un pacto, el pacto de obras es un pacto que está condicionado a la obediencia. Si no se obedece, no se consigue los beneficios de ese pacto. Si obedeces, vives, y si no obedeces, mueres. Esto lo vemos en Génesis y lo vemos en Sinaí, en los 10 mandamientos y los 635 mandamientos posteriores que Israel tenía que cumplir. Esto es un pacto condicional. Ahora, nosotros podemos ver que en el pacto davídico hay cierto carácter condicional, pero nosotros tenemos que saber diferenciar en ese pacto lo que realmente tiene que ver con el carácter condicional y lo que tiene que ver con el carácter incondicional. Y esto no es algo que yo interprete, sino, como vamos a ver, es el propio David quien lo está interpretando. Y por lo tanto, él está entendiendo que hay un aspecto que claramente tiene que ver con condicionalidad. Y de haber sido de otra manera, evidentemente la descendencia, la estirpe, la posteridad de David no hubiera dejado de sentarse en el trono de Israel como dejó de sentarse antes del cautiverio babilónico, donde claramente ahí se habló a Jeconías diciendo que nunca un descendiente de este rey se sentaría en el trono de David. Esa fue la maldición que recibió ese penúltimo rey de Israel. Son 23 años desde la muerte de Josías hasta Sedequías, hasta la deportación. En esos 23 años hay 3 conquistas que suceden en los diferentes reyes que ocupan ese espacio de tiempo: Joacaz, Joaquín, Sedequías. A este Joaquín o Jeconías se le está enseñando claramente que nadie de su descendencia se va a sentar en ese trono. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que esa profecía se cumplió literalmente y que evidentemente el cumplimiento de Jesucristo vino por la vía sanguínea de María, no por la vía legal de José. Entonces, de Jeconías nadie se sentó en el trono de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que los descendientes de David, que no obedecieron el carácter santo del pacto establecido por Dios, sufrieron las consecuencias de la desobediencia, el castigo por su desobediencia. Entonces ahí vemos un lapso de tiempo, ahí vemos un espacio de tiempo muy grande en que en el trono de David no se sienta nadie. Y estamos hablando desde el 586 a.C. hasta hoy. Cuenta los años. Son unos pocos. Entonces estamos esperando que ese descendiente de David se siente. Pero vemos claramente que hay un apartado, que hay una parte en la que no hubo una consecución, no hubo una continuidad, por la propia desobediencia. Y en este sentido, el castigo prometido se cumplió en el propio pacto. ¿Sí? Entonces David no entendió las cosas de otra manera. Y podemos ver, como digo, el Salmo 89. Mira lo que tenemos en los versículos 38 al 45. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste
el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. David entiende perfectamente el derrocamiento de su reino. No nos queda duda en cuanto a lo que David entiende. Él está viendo que ese reino glorioso, tenemos que ver que en la persona de David el reino prosperó política y militarmente. El reino fue un reino respetado. David fue un hombre de grandes conquistas y de grandes batallas. Recordamos que el propio derramamiento de sangre fue causa de no tener el permiso para construir el templo, ¿sí? Pero claramente cuando David murió, el reino era un reino muy glorioso. En el tiempo de Salomón el reino lo que tuvo fue paz, una paz que no tuvo en los tiempos de David. Salomón se dice de su reino que tuvo paz por todas partes, ¿sí? Hasta su vejez. Entonces David vio que este reino iba a ser derrocado, abatido, derrotado. David está viendo los años que vienen. David está contemplando con absoluta claridad las humillaciones de Dios a este pueblo por su desobediencia, por su incredulidad, por esa maldad de reyes. Observa que cuando hablamos de reyes únicamente tenemos que hablar de reyes del sur, ¿sí? Estás hablando de 72 años de Reino Unido y 372 años de reino dividido. Y de esos 372 años, solo 7 reyes se les consideran justos, de 20. Por lo tanto, David sabía lo que estaba diciendo. Él está en el Reino Unido. Él no sobrevivió para ver el reino dividido. Se dividió en el descendiente de Salomón, Roboam. Entonces claramente David está viendo y contemplando el único aspecto condicional en cuanto a ese derrocamiento y esa desobediencia y ese espacio que hasta el día de hoy tenemos el tabernáculo de David caído. Pero no os preocupéis, la Biblia sigue hablando. Amén. Versos 20 y 29 de este mismo Salmo. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Estamos ante 2 versículos mesiánicos. Estamos hablando de David, como el Salmo 22, David está hablando de su experiencia, pero aquí claramente estamos viendo a Jesucristo. Versículos 26 y 27, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto. ¿Correcto? Entonces vemos que este derrocamiento será antes de cumplir lo que Dios prometió en el pacto. O sea, este derrocamiento está dentro de lo esperado, de lo hablado, de lo contemplado en la propia Escritura. Entonces hemos visto el derrocamiento del reino,
entendido por el propio David, y también por el propio David ve que este derrocamiento evidentemente sucederá ¿cuándo? Antes del establecimiento del reino. ¿Por qué? Porque ya tenemos en los versículos 26 y 27 ¿a quién? A Jesucristo. Él es el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces podemos ver la relación entre David y Cristo. Es muy importante esto que estamos hablando. 46 al 50. Aquí vemos también, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Recuerda, son dos preguntas retóricas. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Todos son preguntas. ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Observa, acuérdate, Isaías 55:3, las misericordias fieles prometidas a David. Aquí se nos está preguntando. Dice, Señor, acuérdate, hemos dicho que leeríamos hasta el 50, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Por lo tanto, Él prevé también el cumplimiento de las promesas. ¿Estáis conmigo? Ve el derrocamiento, lo ve antes del establecimiento de la promesa y evidentemente también prevé el cumplimiento de la promesa. En los versículos 46 y vamos hasta el 52, ya hemos leído el 50, dice, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Bendice al Señor. ¿Por qué? Por el cumplimiento, por la seguridad, por el entendimiento de todo este proceso que ha sido claramente enseñado en el pacto que recibió de Dios y que claramente hemos estado leyendo en el segundo libro de Samuel. Él bendice a Dios por todo lo que va a suceder. Salmo 132, estamos citando textos maravillosos que nos dan ideas muy concretas. Versículo 11. Tendremos este texto también. En verdad, estamos ante otro salmo real mesiánico, igual que el anterior, pero no escrito por David, pero habla de David. Es importante también esto. Observa cómo empieza el salmo. Acuérdate, oh Jehová, de David. Dice, en verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y aquí vemos en el siguiente versículo, dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces vemos claramente lo que estamos hablando. Pero lo que nos es principal, lo que realmente resaltamos con más gloria y con más claridad, tiene que ver con el cumplimiento perfecto de este rey que se sentará en el trono de David para siempre. Amén. Entonces, este pacto es incondicional. ¿Sí? Hemos explicado este asunto en cuanto a la parte condicional que puede traer un poquito de duda o de dificultad interpretativa. No tiene ninguna dificultad, tiene mucha claridad y podemos entenderlo.
Entonces es incondicional, primero, porque Dios lo llama eterno. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13. Dios lo llama eterno. Es incondicional porque, como dijimos al principio, amplía lo que ya el pacto original ha dicho. Y si el pacto original es incondicional, el pacto davídico también es incondicional. Y, evidentemente, está reafirmado, esto es muy importante, después de las repetidas desobediencias injustificadas y reiteradas de este pueblo. En ningún momento tenemos un texto que nos diga que hasta aquí. Podemos ver que la desobediencia comenzó inmediatamente. Salomón fue un desobediente. Sufrió por su desobediencia. Sus descendientes fueron desobedientes. Sufrieron por sus desobediencias, pero en ningún momento se nos presenta una idea de que este pacto no continúa firme. Por lo tanto, es reiterativo por Dios el carácter eterno de este pacto. Amén. Isaías 9:7, Isaías 7:14. Sabemos estos textos, siempre los leemos en Navidad. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el carácter divino y humano de Jesucristo, el principado sobre su hombro. Bien, nos está hablando de alguien físico. Este texto lo leímos en el estudio anterior, ¿os acordáis? Está profetizando el nacimiento del Mesías, está profetizando el nacimiento del retoño de David, está profetizando el nacimiento de Jesucristo y nos habla de alguien físico. Ahora vamos a leer en Isaías 7, en el verso 14, ahí también se nos está hablando de alguien físico. Recordamos lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, o sea, Jehová es el garante de este cumplimiento. Un poquito para atrás nos encontramos con el mensaje del profeta al rey de corazón duro, Acaz. Dios le está hablando de una señal. ¿Pero qué señal? Hay una parte que realmente tiene que ver con su error, tiene que ver con su confusión y tiene que ver con las propias lecciones que él va a tener que aprender. Pero cuando llegas al versículo 14, él está hablando de una virgen que concebirá y que dará a luz un hijo, y que ese hijo que va a tener un cuerpo físico le vamos a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Evidentemente la señal no tiene que ver con Acaz, sino tiene que ver con la descendencia de David. Esa señal está relacionada con la posteridad de David, con la posteridad y la seguridad del trono afirmado eternamente y para siempre sobre el que se sentará en el trono de David. Entonces esa señal de Isaías Acaz está relacionada con la casa de David. Y ese que nacerá de la Virgen es el descendiente que se sentará en el trono. ¿Y por qué es un descendiente? Evidentemente porque no será alguien que viene con un cuerpo espiritual a este mundo. No es alguien que es un ángel, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, que viene con un cuerpo físico a este mundo. Y como físico que es el que sale de las entrañas, es el que es del linaje, de la descendencia según la carne de David. ¿Con qué propósito? Sentarse en ese trono. Entonces, sabemos perfectamente
que entre lo que aquí se nos está enseñando hay un intervalo. Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? Jesucristo murió en una cruz y cumplió el propósito redentivo de Dios en cuanto no solamente a la nación de Israel, sino también en cuanto a las naciones gentiles. Principalmente va a tener que ver con los gentiles, porque sabemos que en cuanto a la nación de Israel está todavía en el futuro. Entonces, si Cristo ya, como digo, se sentó en el trono, entonces Israel evidentemente no está esperando ya nada. Entonces vamos a ver que Cristo no terminó con su marcha. Sencillamente en su marcha anunció que con Israel todavía tenía asuntos que estaban por cumplirse. En la misma manera que David vio el cumplimiento de los asuntos, aun a pesar de las dificultades que tendrían que venir. Entonces ahora es donde vamos a ver que este aspecto literal de este pacto aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos que avanzar un poquitín para ir ya rematando nuestra enseñanza hoy. Bueno, hemos visto la parcialidad del cumplimiento en Salomón. Construyó, estableció, se sentó en el trono, fue castigado. Y ahora vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 30. Y ahora vamos a tener delante de nuestros ojos el Salmo 89 y el Salmo 132 en la boca del apóstol Pedro. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Y Pedro todavía tiene muy claro el significado del Salmo 89 y del Salmo 132 en cuanto a lo que es la persona de Jesucristo. Estamos en el sermón posterior al día de Pentecostés, al día del derramamiento por primera vez del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y en este sermón él va a decirnos estas palabras. Como digo, él acaba de citar el Salmo 16, es un salmo davídico. Esto ya empieza en el verso 25, porque David dice de él. ¿Y David qué dice de él? Que él ve siempre al Señor delante de él, porque él está a mi diestra y no será conmovido. Es la situación de Jesucristo hoy, sentado a la diestra del Padre. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto no lo experimentó David. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es un salmo mesiánico. Y ahora dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero siendo profeta, o sea, sabemos que David tenía más oficios que el de rey. Por supuesto, es profeta. Nos dejó muchos aspectos, dejó escrito mucho contenido en el Antiguo Testamento. Sí, salmos maravillosos. Pero aquí en este sentido está hablando del carácter profético del visionario, de lo que él está viendo acerca de Jesucristo, que es lo que hemos visto en el Salmo 89 y en el Salmo 132. Y ahora Pedro trae a colación estos salmos en su propia mente para recordar el significado y lo que David tenía en mente. Y ahora dice: sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por lo tanto,
David no solamente está contemplando el momento en cuanto a la propia resurrección de Cristo de entre los muertos, sino ve que esa resurrección le va a llevar a sentarse en el trono. Pero no en el trono del Padre donde ya está sentado. Él siempre estuvo ahí sentado. Él le dijo al Padre en Getsemaní, dice, ahora glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo no volvió a un sitio donde no había estado antes. Ese era su lugar siempre. De ahí vino y ahí volvió. Pero aquí estamos hablando de un trono físico donde el espacio, el tiempo entre su partida y su regreso hará que se cumpla lo que aquí David está profetizando. Pedro sabe perfectamente que este no es el momento de aclarar el reino mesiánico, porque ya Jesucristo se lo dejó bien claro a ellos antes de ascender. No os corresponde a vosotros las sazones ni los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ahora es el momento del Evangelio. Es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en que las naciones sean salvas. Es el tiempo en el que se predique el Evangelio. Y cuando se termine este programa y cuando Dios concluya este propósito, entonces Cristo regresará a cumplir la profecía de sentarse en el trono de David en el tiempo milenial por 1000 años. Entonces nosotros vamos a ver que en ninguna manera en la teología de Pedro hay ninguna confusión. Se ve claramente, hay un orden explicativo. Y él deja bien claro que hay un fundamento vetotestamentario que tiene que ver con promesas de Dios a Israel, y a la vez él es capaz de avanzar hacia adelante y mostrarnos que es el tiempo del Evangelio. Entonces nosotros no tenemos ningún problema, podemos ver la importancia, la fundamentalidad, el propósito, la grandeza, la gloria, la extensión, el alcance, evidentemente, del pacto davídico. Mira, hay un caso muy curioso que puede darte un poco de explicación. Cuando tú vas a ver si lo encontramos, dejarme ir rápido. Si tú vas al capítulo 15 de Mateo y vas al verso 21, aquí vas a ver a una mujer cananea, alguien gentil, todavía con el añadido de la propia maldición que en el pensamiento judío existía en cuanto a la propia palabra que en Deuteronomio 20:17 se dice acerca de los cananeos: son malditos. Esta mujer era cananea y se reconoce como mujer gentil. Observa cómo se dirige al Señor en el verso 22. ¿Cómo? ¿Es correcta esta expresión? ¿Y qué caso le hace Jesucristo? ¿Perdón? Ninguno. ¿Es casual esto? El hijo de David tiene que ver con el pueblo judío. ¿Sí? La entrada triunfal, ahí se habla del hijo de David. Los ciegos que pedían la sanidad es el hijo de David. ¿Sí? Pero a esta mujer Jesús no le hace caso cuando dice hijo de David. Es más, el propio Jesucristo está diciendo claramente que no le respondió ni una palabra. O sea, como que realmente esa palabra no tenía que ver con su relación con ella. Esto es importante lo que estamos teniendo ante nuestros ojos. Muy bueno. Entonces, le dice, se acerca a los discípulos, sabemos la historia, esto lo hablamos muchas veces, pero tiene un contenido que a veces es más del que vemos. ¿Y qué dice Jesús? ¿No soy enviado? Sino solamente a quién. Está cerrando el círculo
de su gracia, ¿no? Está diciendo, mi misericordia está dirigida ¿a quién? A Israel, justamente aquellos que le rechazaron, ¿sí? Él está diciendo, mi objetivo es Israel, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es importante, ni tú ni yo pertenecemos a esta casa, ni nunca perteneceremos. Si espiritualizamos las cosas, entonces al final somos la casa de Israel espiritual. Pero que yo sepa, no pertenecemos. En este contenido no nos toca a los gentiles estar. Ahora, si tú sigues leyendo, el propio Jesús escucha otra expresión, ¿sí? Le llama con otra expresión y le dice Señor. Ya no le dice hijo de David. ¿Qué le dice? Señor, socórreme. A lo cual Jesús le dice que los perros comen, evidentemente, de las migajas que caen. Es la respuesta, perdón, de ella. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Mira las palabras de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Quiénes son los perros? ¿A quién está dirigiéndose Jesús con este calificativo? Está evidentemente hablándole a esta mujer. Aquellos que no tenían, evidentemente, pertenencia al pacto, a la gracia, al conocimiento, a la amistad con Dios. Pero la palabra Señor obtuvo una respuesta, lo cual claramente identifica a los gentiles con la cruz, no con el hijo de David. El hijo de David es un asunto de carácter del pueblo israelita. Claro que nosotros extraemos entendimiento espiritual y lo disfrutamos con todo nuestro corazón. Y bendito sea Dios, y cantamos, hijo de David, porque le vemos en toda su grandeza y en toda su gracia, porque sabemos perfectamente que las bendiciones de ese pueblo también van a ser las bendiciones de la iglesia, porque la iglesia podrá asistir a las bendiciones de este pueblo. Pero claramente tenemos que ver cómo aquí hay una gran diferencia. Entonces la mujer le dice, Señor, los perros comen. Ella a sí misma está reconociéndose, está identificándose con el perrito. De la mesa que cae, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, grande es tu fe. Lo cual no vio fe en Israel. Israel no vio al hijo de David. No damos hoy para llegar ahí. Pero es muy importante esto que estamos hablando. Entonces aquí ya podemos ver, como estoy diciendo, esa clara separación de conceptos para poder comprender en la teología correcta, en la explicación correcta, para poder poner cada elemento en su sitio y no empezar a hablar indiscriminadamente, desordenadamente y mezclarlo todo. Las cosas no se pueden entender así y por eso en la iglesia hay maestros. ¿Para qué? Los maestros están para enseñar, para explicar. Nada más. Por eso le decían a Jesús maestro. Rabí, Raboni. Pedro sabía explicar muy bien las cosas. Entonces debemos de empezar por ver nuestra humildad. Esto es ahora introducir una pequeña predicación, ¿no? A tipo conclusión al sermón que hemos hablado esta tarde. Es decir, Señor, es que los perros comemos de las migajas que caen. Nosotros éramos esos perros que no merecíamos la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es suficiente, es inmerecida, por supuesto. Suficiente porque es lo único que tú y yo necesitamos. Inmerecido, evidentemente, porque no la merecemos, y soberana, porque está en el control absoluto del carácter de Dios.
Entonces, como digo, seamos humildes como esta mujer. Pero este pueblo tiene una esperanza que todavía no acabó. Y si tienes fe, acuérdate de que David tenía la esperanza de ver a este descendiente. Ahora es donde terminaremos y seguiremos el viernes que viene. ¿Vale? Volvemos al segundo libro de Samuel. Verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. David contemplará la esperanza, la bendición, la promesa, el cumplimiento fiel, preciso, perfecto de este pacto. Y lo verá cumplido en su casa, en su reino y en su trono, que será estable eternamente. Amén. Pues bueno, pues hasta aquí ha sido nuestro tiempo con el pacto davídico. Y damos un saludo a las personas que hayan estado con nosotros. Esperamos que Dios les haya bendecido a través de la palabra y cerramos nuestro tiempo con una oración. Jesús, damos gracias por la Escritura. Señor, cerramos nuestras Biblias con gratitud. Hemos estado tiempo con tu palabra, hemos podido apreciar el valor, lo precioso, Señor, de tu palabra, esa lámpara que alumbra nuestro camino, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestra vida. Una palabra que ilumina el futuro y una palabra que da claridad a una esperanza que es concreta, que es clara, que es evidente, que va a ser tal y como tú la dijiste, Señor. Fortalécenos en tu palabra, fortalécenos, Señor, en tu verdad. Y gracias, Señor, por la fuerza de tus promesas, la fidelidad de tus promesas. Danos un buen descanso en esta noche. Guarda las vidas que amamos, guarda, Señor, tu iglesia, y que podamos seguir mientras tengamos vida y tiempo, siendo fieles al compromiso, Señor, a la comisión y a todo aquello que tú nos has encargado y que tú hoy también demandas por el propio conocimiento que estás trayendo a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.